comparto el material. Que no es esto, es una hoja en blanco. Bueno, derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿En qué contexto, digamos, a uno le puede llegar a interesar calcular una derivada parcial? Nosotros, a diferencia de cálculo 1, cuando nosotros definíamos derivada, ¿ustedes recuerdan? Si ustedes recuerdan lo que hacíamos, cierto que acá puedo usar esta. Dada una función y igual a f de x, nosotros definíamos la derivada. ¿Cómo definíamos la derivada para una función de una variable? En principio lo hacíamos en un número y después agrandábamos el concepto a función derivada. ¿Cómo estaba definida la derivada de una función en un x? El límite del cociente incremental, ¿no? Bien, la frase está. Límite del cociente incremental. ¿Y qué significaría eso? Límite. Vos dijiste un cociente incremental, ponele. ¿Quién es ese cociente? Delta X. Cuando delta X tiende a infinito, de f de en X más delta X menos f en X. No. Algo estuvo, pero no con delta X tendiendo a infinito. La voy a escribir. A cero, perdón. Claro, una opción y que me parece que es la clásica, no es a lo mejor con el delta, pero sí es totalmente factible también que aparezca. Si recuerdan, me parece que la opción que habrán presentado es el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Si no, el h lo reemplazan por el delta x, que es lo mismo, ¿no? Pero esta es la definición del límite del cociente incremental. Este es el cociente incremental, este es el límite del cociente incremental. Y cuando uno busca el límite del cociente incremental, en realidad lo que está viendo es una razón de cambio, ¿no? Una razón de cambio que en principio sin contar el límite, esto es una razón de cambio promedio, y cuando calcula el límite es una razón de cambio instantánea. Está viendo en un x qué tanto la función tiende a, por ejemplo, aumentar o a disminuir, a crecer o a decrecer. Es más, después ustedes a lo largo de análisis matemático 1 estuvieron viendo qué información me aporta a mí saber el signo de la primera derivada para conocer cómo se comporta la función f original. ¿No? Bueno, cosas que uno después fue viendo y encima vio características del signo de la derivada segunda y fue avanzando en el estudio. Pero en principio cuando uno define la derivada es el límite de este cociente incremental. ¿Se acuerdan otra expresión del límite del cociente incremental que no es con el h tendiendo a 0 ni con el delta x tendiendo a 0? Lo x tendía a... Sí, en realidad es límite, como esto es x, para mí este es el x fijo, la variable del límite debería ser z o cualquier otra cosa que no sea x, ¿no? Y el cociente incremental es f de z menos f de x sobre z menos x. Esta es otra opción para presentarlo. Si acá hubiese puesto a, como por ahí alguien decía, acá iba a poner a lo mejor x tendiendo a a. No, pero este numerito que yo pongo acá es el que va a figurar como aquel valor al cual yo me voy a acercar en esa tendencia. ¿Y qué representaba la derivada de la función en un punto, geométricamente? La pendiente de la recta tangente. Y cuando uno dice la pendiente de ¿la recta tangente a qué? A este punto. No. A la función en ese punto. Y específicamente de la función, de la gráfica de la función, ¿no? Entonces, cuando uno hace un típico dibujito, se para en un puntito, acá me voy a parar en un A, F de A, ¿no? Si yo trazo la recta tangente,
la pendiente de esta recta coincide con el valor de la derivada en A. Y por supuesto, en realidad lo que uno puede ver es que si la pendiente de esta recta tangente en este punto es un número positivo, lo que va viendo es que la función va a tender a crecer, ¿no? en los alrededores de A, que es lo que les decía, tiene que ver con el estudio del signo de la primera derivada. Y de alguna manera, eso es lo que queremos copiar para funciones de dos variables. Ahora, ¿qué sucede? Para funciones de dos variables, justamente hay dos variables en juego. Entonces, vamos a tratar de introducir la idea de usar esto mismo en funciones de más de una variable. Lo que sucede es que ahora, para funciones de más de una variable, no tiene sentido usar la expresión derivada, solo. Porque como hay variables en juego, vamos a hablar o vamos a usar la expresión derivada parcial, entendiendo que vamos a derivar dependiendo de cuál es la variable que yo pongo en juego al momento de hacer esa derivada. Entonces, ahora para funciones de dos variables en análisis 2, no existe más la expresión derivada sola. No. ¿Estamos? Eso, profe, es por el no estar seguro siempre del tema del límite que hablamos en la anterior clase. No. Es porque vos te vas... después vamos a ver algo más que tiene que ver con algo que se llama derivada direccional. Pero vos, cuando estás hablando de derivada parcial, es que estás pensando en una dirección sobre la cual querés mirar a ver qué pasa con la función, qué pasa con ese cociente incremental que estás viendo. Okay. Sí, o sea, es parcial porque analizas una parte, digamos. Bueno, ponele. Sí. Pero una parte pensando en una dirección, en ese sentido lo de la parte. Claro. Sí. Okay. Sí, exacto, hay infinitas direcciones. En principio, por ahora de esas infinitas direcciones solamente vamos a considerar dos direcciones, por eso van a aparecer las derivadas parciales. No. Se me borró, bueno, no sé qué hice. Bueno, entonces, digamos, la idea es presentar alguna situación en la que tenga sentido pensar en esto de analizar lo que nosotros vamos a presentar como derivada parcial, es decir, el hecho de analizar esta razón de cambio de la función en una dirección. Entonces, la idea es dar un ejemplo de una situación concreta en donde a lo mejor las derivadas parciales pueden aparecer, ¿no? Entonces, solo ejemplo, ¿no? Para determinar, por ejemplo, el efecto de un catalizador en un experimento, bien no sé lo que es un catalizador, pero es una sustancia, un químico podría repetir un procedimiento, un experimento en particular varias veces, usando cantidades de este catalizador distintas, y a lo mejor manteniendo otras variables en juego de manera constante, como por ejemplo si a lo mejor en ese experimento también entran en juego la temperatura y la presión, analizo qué pasa con el catalizador si la temperatura, la presión la mantengo en un número constante y hago mover las otras cantidades. A lo mejor las cantidades del catalizador. Si ahora quiero analizar qué pasa con este catalizador, si mantengo la temperatura constante y la presión la pongo en juego, la voy cambiando, ahí estoy viendo qué pasa con la cantidad que estoy observando del experimento, que es este catalizador, dejando una de las variables fija, temperatura y la presión movible. Y si no al revés, digo a ver qué pasa con este catalizador si dejo el valor de la presión constante y hago variar la temperatura. Es decir, todo el tiempo lo que estaría analizando, de alguna manera, es lo que uno llamaría esa razón de cambio de la función, pero cuando solo entra en juego una de las variables con las que está definida esa función con la que estoy experimentando. Entonces, a esa visualización de ver esa razón de cambio solo pensando en una variable independiente, se lo va a llamar derivada parcial. ¿Está bien? No es nada que no se haga como experimento en un montón de áreas. Esta fue una de las que
por ahí tenía más a mano, pero se hace, digamos, ¿no? Se analiza un experimento con un montón, a lo mejor, de variables, y se lo va analizando cuando se va moviendo solo una de ellas. Y de ahí se sacará alguna conclusión. Ahora, la idea es presentar las derivadas parciales en el contexto en el que nosotros trabajamos, que es función de dos variables, independientemente de lo que la función f esté caracterizando. Entonces, vamos a suponer que estoy trabajando con una función de dos variables, en donde, es decir, yo lo que tengo es esto, ¿no? Z igual a f de x, y. Vamos a considerar, de las dos variables independientes que están en juego, la x y la y, que la y la dejo con un valor fijo. Y voy a considerar entonces la función en pares ordenados, donde esa segunda coordenada quede fija. Por lo tanto, hay solo una variable en juego, que es la x. Y eso, por ejemplo, me estaría dando pie a mí a definir una función g, le voy a dar ese nombre, g chiquitita, g de x, que es una función de una variable y que se define de esta manera. Y entonces, ¿cómo vamos a definir las derivadas parciales de f? Si esta función g, que es una función de una variable, tiene derivada en x igual a a, cuando del x elijo el valor de a ese número que existe lo vamos a llamar derivada parcial de f respecto a x, porque x es la variable que se considera justamente como variable en juego, y la notación es esta. Esa es la f, pero con un sub x, indicando que estoy haciendo la derivada parcial de la función con respecto a x, y en el par a b, porque si bien la segunda coordenada siempre fue fija en b, la x es la que ahora va a tomar el valor de a. Y entonces miro este renglón, en definitiva, cómo queda expresada la derivada parcial. Dijimos, la derivada parcial de f respecto a x en el par a b está definida por el valor que tenga la derivada de la g chiquitita en x igual a a. Y entonces lo que está a continuación es la escritura de lo que estuvimos repasando recién, que es el límite del cociente incremental. Si yo quiero calcular la derivada de la g en a, voy a aplicar el límite cuando h tiende a 0 de g en a más h menos g en a sobre h. Y ahora, lo que viene a continuación no es más que escribir este límite reemplazando quién es la g que fue definida de manera auxiliar como aquella función considerada como f en el par xb. O sea, g en alguien es f en el par alguien, b. Entonces, por eso, cuando g, tengo que escribir acá g en a más h, en el lugar de la x tengo que poner a más h. Entonces, en el lugar de la x tengo que poner a más h. Por eso queda f en el par a más h, b. Y cuando tengo que restar g en a, vengo acá. G en a es f en el par ab. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, en definitiva, es esto. La función g chiquitita, que aparece acá, después no tiene ninguna relevancia, porque nadie va a andar hablando de la g chiquitita, sino que es una función que sirvió en este momento como auxiliar para entender el proceso de la construcción del cálculo de la derivada parcial. La derivada parcial, entonces, sigue siendo el cálculo de un límite, pero fíjense que este límite, si bien hay como mucha letrita en juego, ¿es un límite de dos variables o de una? De una variable. De una variable. Porque dice h tendiendo a 0, no dice el par xy tendiendo al par ab. No hay un par que tienda a otro par. Entonces, cuando yo necesito calcular este límite, lo haré de la manera tradicional en la que yo calculo los límites. Por lo tanto, si al momento de calcular un límite y hay una indeterminación y quiero usar L'Hopital, lo tendría totalmente permitido, porque estoy trabajando en solo una variable. Este a y este b van a ser a lo mejor un punto concreto.
Y por supuesto, este límite está definido en la medida, como siempre, terminamos estas frases, si el límite existe. Puede llegar a pasar que el límite no exista, y si el límite no existe, no existe la derivada parcial de la función en ese punto. Podrá existir la derivada parcial, a lo mejor en otros. Ustedes saben muy bien que cuando uno calcula la derivada de una función, la derivada a veces no existe, a lo mejor en un punto. El resto sí. Vení. Juan. Suenan las sirenas. Bueno. Una cosa que me quería... Bueno, se dan cuenta que estoy en otro lado, no estoy en el lugar así. Otra cosa que les quería comentar. Ven que esta notación para la derivada de una función de una variable usa el primita. Cuando hablamos de derivadas parciales, el primita no va más. A veces tienden a querer hacer un juego de notaciones que no tienen nada que ver, y la verdad es que a veces ponen esto. Están tan acostumbrados a poner el primita para hablar de una derivada, que como que lo continúan poniendo. Y no va más el prima. El primita va solo para funciones de una sola variable. Para cuando son de más de una variable ya no. Así que ponemos como subíndice el nombre de la letra que estamos considerando al momento de derivar. Bien. Por supuesto que ahora lo que va a venir es algo que tiene que ver con una interpretación geométrica. Ya lo vamos a ver. Bueno, de la misma manera, el juego, ¿cuál va a ser ahora? Si yo había dejado antes el valor de la i fija y consideraba una función de una sola variable x, ahora voy a cambiar los roles. Voy a dejar la variable x con un valor fijo, que va a ser x igual a a, y entonces ahora se va a definir una función que es una función auxiliar por el momento, que va a ser g mayúscula, que es esta. F en el par a, i. Es a, el valor de la coordenada x que se mantiene fijo, el valor de la i no, si va a ser una variable, y entonces puedo, ¿por qué no?, definir a esta expresión como una g mayúscula de i, una función que depende de una sola variable, solo que esa variable ahora es i. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir lo que para nosotros va a ser la derivada parcial de f respecto a i. Y para hablar de la derivada parcial de f respecto a i, lo que va a tener que suceder es que esta función g mayúscula es quien tiene que tener derivada específicamente en el numerito en el cual yo decida pararme, que en este caso el numerito es i igual a b. Entonces, si esta función g mayúscula tiene derivada en i igual b, a ese numerito lo llamamos derivada parcial de f respecto a i en el para b. Y la notación es un copiar y pegar del anterior, pero en el lugar de donde antes aparecía el sub x, ahora aparece el sub i. Y de nuevo, es la derivada de esta g en b, de nuevo usamos el límite del cociente incremental conocido desde siempre para la función g, y lo que tenemos que hacer es, para escribirlo todo en función de f, volver a ver cómo se había escrito o cómo se había definido la función g mayúscula, ¿no? G mayúscula en b más h es g mayúscula en alguien, el f en el par, a más ese alguien. Como ese alguien ahora es b más h, aparece esta expresión. ¿Quién es g Profe, una mayúscula? consulta. ¿Se podría, cómo se escribe de i tendiendo a b? Y en este caso sería cuestión de ponerlo acá. G' en b. ¿Cómo escribiríamos el límite usando esa otra notación? Límite. ¿Cómo lo escribiríamos? Y tendiendo a b, ¿de quién? De para la g, ¿eh? ¿Cómo es esta parte inicial? G de b más i. G de b, no. G en i menos g en b sobre i menos b, ¿o no? ¿Está bien o no? ¿Se rumbearon?
Parece que antes, no, si lo había escrito con el otro, la otra pizarra no quedó. Antes habíamos dicho, f' en x, lo podíamos escribir como límite cuando h tiende a 0, de f en x más h, menos f de x sobre h. Y también lo podíamos escribir como el límite cuando z tiende a x, de f de z, menos f de x, sobre z, menos x. ¿Mm? Entonces ahora, si yo quiero hacer g' en b, debería tener que escribir límite cuando, en vez de z voy a poner i acá, i tiende a b, de g de i, menos g de b, sobre i menos b. Estoy copiando y pegando, pero poniendo nombres en donde aparece, donde acá aparecía z, tengo que poner donde acá aparece, claro, donde aparece z estoy poniendo i. Y donde antes aparecía x, que era lo que yo ponía acá, estoy poniendo b. Entonces esto es lo que yo tengo que respetar, y ahora tendría que volver a la pantalla anterior, que eso estaba escrito acá, y reemplazar límite cuando i tiende a b de, ¿qué significa hacer g en i? Vengo acá, g en i es esto, f en i, menos. ¿Qué significa hacer g en b? Y g en b es f en ab, sobre i menos b. No sé quién me había preguntado. Yo, profe. Bueno, no sé quién es yo. Ignacio. Ignacio. No sé si te quedó como claro cómo se escribiría. Sí, sí. No es tan habitual escribirlo de esta manera. Por eso es que a lo mejor ni siquiera como que la nombramos. Porque lo cierto es que vamos a usar el cálculo de la derivada parcial por definición muy pocas veces. Muy pocas veces. A lo mejor en análisis matemático 1, el cálculo de la derivada por definición, lo usamos un tiempito. Después aparecen las reglas de derivación. Pero en principio, calcular la derivada por la definición, que es usar el límite, lo hemos hecho varias veces. Acá lo vamos a hacer pocas, y además lo vamos a hacer cuando en algún punto en particular a lo mejor se justifique hacerlo por definición. Entonces por ahí como que damos rápido la definición del límite del cociente incremental y no ponemos todas las variantes. Pero ante tu pregunta, esta sería la forma de escribirlo con esa variante. Bueno, y ya que venimos con esta presentación, cuando uno ve todo ese proceso de derivada de análisis matemático 1, aparecen expresiones de notaciones para la derivada, que dependiendo qué libro uno use, a veces puede cambiar, a veces se usa el primita, a veces se usa la D de diferencial. Bueno, acá también vamos a presentarles algunas expresiones que pueden ser usuales en la notación de la derivada, y lo que yo hice en esta pantalla, que viene arrastrándose de la anterior, es calcular las derivadas parciales en un punto concreto. Lo que habría que hacer ahora es definir las funciones derivadas parciales, cuando ya no es un par AB concreto, sino un par XY genérico. Entonces vamos a volver a escribir de alguna manera lo mismo que habíamos escrito acá del límite de este cociente incremental, pero ahora ya no para el par AB, sino para el par XY, y vamos a presentar notaciones que se usan habitualmente para las derivadas parciales. Entonces, bueno, aparece derivada parcial de f con respecto a x ya, ahora en un par xy, no en una b, pero lo único que hago es cambiar de lo que yo había escrito antes, que había puesto a y b, ahora tengo que poner xy. Por supuesto, si el límite existe en el par xy, va a estar definida la derivada parcial, y lo mismo con la derivada parcial con respecto a y. Ahora la diferencia de esta placa a la anterior es que estas eran derivadas parciales en un punto, y estas son las funciones derivadas parciales, ¿no? Esa es la diferencia.
Y las notaciones que habitualmente se usan, voy a dar un cachitín, son estas. Derivada parcial de f con respecto a x, esta notación es la que les presenté recién. A veces se puede usar esto que es más compactado, que no ponemos el par xy. Y otra notación que es muy común, que la van a ver también en la práctica, es esta, que es con este símbolo que parece como una D dibujada, no tiene un nombre esta letra, como una, en vez de hacer una D que emularía lo que nosotros hubiésemos llamado diferencial, ¿no? Cuando uno escribía la derivada de una función de una variable, podía escribirlo también con esta notación de Leibniz. Bueno, emularía esta escritura de ese rulito. Nosotros decimos la D dibujada, porque no es una D, pero que intenta emularla. Así que esta es otra notación también para la derivada parcial. Y en algunas bibliografías, si ustedes tienen intenciones de buscar algún que otro libro para ayudarse a estudiar, también puede aparecer esta notación. Entendiendo que, como x es la primera variable e y es la segunda variable, f sub 1 se corresponde con la derivada parcial con respecto a x y f sub 2 con la que corresponde a y. Pero nosotros, estas dos últimas, medio como que no las vamos a usar. Usamos más bien las anteriores. De manera indistinta, no hay problema. No hay problema. Bueno, y a todo esto, como es el tema de cuando tenga, con una función concreta, que tenga que calcular las derivadas parciales, cómo tengo que proceder, que tengo que realizar. Bueno, uno en análisis 1, cuando vio el concepto de derivada, automáticamente empezó a ver que existían lo que eran las reglas de derivación. La derivada de la suma de las derivadas, la derivada del producto tiene una fórmula que me tengo que aprender, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Bueno, todas esas reglas que yo podría cualquier función derivarla, a lo mejor me cuesta un poco, pero la puedo derivar. La regla de la cadena, todo lo que yo conozco, lo voy a capitalizar y lo voy a usar. Entonces, cuando ahora yo quiera calcular las derivadas parciales, todo eso lo voy a utilizar. ¿De qué manera? Cuando yo quiera calcular la derivada parcial de la función con respecto a x, es porque entiendo que la variable y es una variable que yo decido dejarla como constante. Entonces, cuando tengo una función f de x y donde tenga su ley, voy a aplicar las leyes de derivación todo el tiempo pensando y mirando que la y para mí es un número. Al principio cuesta, si alguien no está acostumbrado, cuesta, como alguna vez habrá costado, derivar. Y de a poquito, en algún momento, empezaron a derivar de una manera más fluida, sin pensar tanto los pasos que estaban haciendo. Sale. Yo creo que ahora el problema en ustedes, en todo caso, no debe ser derivar, pensando en problemas de análisis 1, el problema puede estar en que algunas cosas no se acuerden. ¿Cómo se derivaba la función arcoseno? Bueno, me fijo en la tablita, cuál era la derivada y ya está. Pero las reglas de derivación, supongo que las van a manejar. Y si no las manejan, es momento de hacer un repaso. Para aquel que anda medio inseguro, es momento de hacer un repaso. Y cuando quiera hacer la derivada parcial de f con respecto a y para una función ya conocida, ahora el chip lo cambio. Pienso que la única variable en juego es la y, y que cada vez que la x aparezca, yo la trato como si fuese un número. Pongo en mi cabeza un 5. Un número, ¿no? Y aplico las leyes de derivación. ¿Vamos a hacer este? Me lo voy a llevar. Bueno, vamos a calcular las derivadas parciales. Derivada parcial de f respecto a y. ¿Qué tengo que hacer? Mirar que la única variable en juego es la x. Lo que dependa de y, para mí, un número.
¿Nos animamos a derivar esta? ¿2i coseno de x? 2i coseno de x E a la 2 x. No está haciendo de x, está 2x. 2x. Acá. No, está bien, está bien. Después, ¿qué sigue? Seno de x. Seno de x. Menos seno de x. Con un por, con un así, seno de x. Por e a la 2xy. Y después, esto hasta ahora está bien. Yo voy a hacer lo siguiente. Demasiado silencio. Voy a pensar, pues si hay alguno que está un poco perdido y aturdido, voy a proponer escribirlo así. E a la 2xy por coseno de x más y al cubo por 1 sobre x. ¿Está bien? A propósito, después cuando ya, de verdad les digo, cuando ya se acostumbren a hacer esto, no se van a marear. Si alguno está mareado con esto, ¿qué estoy haciendo? Les aseguro que en algún momento lo van a empezar como a comprender sin problemas. Como también lo hicieron con la derivada. Bueno, la idea es, acá lo que veo es que hay un producto. Entonces, seguramente voy a tener que aplicar la regla de la derivada del producto. Y acá también hay otro producto. Entonces, según lo que yo sé, cuando tengo que derivar un producto, hago la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Entonces tomo esta función como mi primera, en este término. Después haré lo mismo con el segundo. Cuando quiero derivar esta expresión, donde para mí la variable es la x, este 2 y este y se pueden juntar en combo y ser un número. Entonces la derivada de la función exponencial tengo que hacer regla de la cadena. Es la derivada de la función exponencial evaluada en 2xy por la derivada de ese exponente con respecto a x. Y con respecto a x es como muy bien me dijeron, 2y. Por, ahí acabo de derivar la primera función, la segunda sin derivar. Después más, esta sin derivar, por la derivada del coseno, que bien me dijeron, menos seno de x. Y ahora tengo que derivar esto. Si quiero aplicar la regla de nuevo, digo, la derivada del primer término, con respecto a x. No, un menos, profe. ¿A dónde un menos? En vez del más que puso, no, un menos. Pero lo puse acá. ¿Está bien? En cero, bueno, profe. Perdón, porque me están... la derivada del coseno es menos seno. Yo podría haber puesto acá seno solo y poner el menos directamente adelante. Yo lo que hice fue paréntesis y poner menos seno de x. Para uno de ustedes que me preguntaba lo del menos. No sé quién era. ¿No te queda menos i al cubo por x a la menos 2? ¿Y por qué te queda eso? ¿Qué estás pensando? La i constante. Tal cual. A propósito lo escribí así para que se entienda que esto ahora para mí es una constante, y entonces cada vez que aparece una constante por la función, la derivada es la constante por la derivada de la función. Entonces, esto va a ser i al cubo, y la derivada de esto, ustedes acuérdense que lo pueden pensar como x a la menos 1. Y entonces la derivada de x a la menos 1 me habías dicho que era... A la menos 2.
No te queda el menos que baja también. Menos x a la Eso. menos 2. Bien, Sí. menos 1 por x a la menos 2. Esta es la primera derivada parcial. Después, si quieren acomodarlo en un segundo término, en donde este menos lo ponen acá, donde este menos también lo ponen acá adelante, y lo dejan un poquito más limpio, fantástico. Qué sé yo, por ejemplo, de estos dos primeros términos, si quiero, podría sacar e a la 2x, factor común, y me quedaría que tengo 2i coseno de x menos seno de x, y acá me quedaría menos i al cubo sobre x al cuadrado. Es decir, le cambio un poco la presentación, el aspecto, y lo dejo ahí. Ya más no puedo hacer. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con respecto a i, la derivada parcial de f respecto a i. Profe, Señor, ¿podría ser útil cambiarle el nombre, por ejemplo, ponerle una constante a 2i? O sea, reemplazar donde aparezca 2i por una constante a. Que vos ya sabés que es una constante cada vez que deriva, y después cuando terminás de resolver todo, reemplazás de nuevo. si a vos te parece útil, yo no tengo ningún problema. El tema es que después te acuerdes de reemplazarlo. Porque suele pasar que por una cuestión de que les resulte más fácil a ustedes agarrar ese combo y llamarlo a, después no vuelven para atrás y se olvidan de volver a decir quién era ese a. O sea, no tengo problemas. Mientras después te he expresado el resultado final, está fantástico. Pero no me dejes ese a, porque ese a es alguien que para vos fue auxiliar, que te sirvió supuestamente para orientarte un poco más. Claro. ¿Está bien? No hay problema. Que entre paréntesis te digo, no lo vas a hacer nunca más eso, lo vas a hacer los dos primeros ejercicios y después no lo haces más. Porque me parece hasta que te va a terminar confundiendo. Pero hacelo. Hacelo, no tengo problema. Profe, al final de la derivada anterior nos falta derivar i al cubo y multiplicarlo por x a la menos 1. O sea, la regla del producto completa. Bueno, está muy bien la pregunta. A ver si alguien le responde. Que Él y se la pregunta. toma como un Es número, constante. una constante. Claro. Ah, de una, la verdad. ¿Está Queda bien? 0. Ponele que yo hubiese querido armar la regla de la derivada del producto. Hago la derivada del primero, pero con respecto a x. Como i al cubo para mí va a ser una gran constante, es la que tu compañero decía, lo reemplazo por a, va a ser 0. Entonces quedaría 0 por 1 sobre x. Chao, no va. Después Claro. si viene este sin derivar por la derivada de este. ¿Está? Ahí va, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer la derivada parcial de f respecto a i. Por ahí les conviene, creo, no mirar esta versión, sino mirar esta que yo les propuse acá. Cuando derivo parcialmente con respecto a i, ¿qué me quedaría? Dos x coseno de x e a la 2xy E a la 2xy por 2x sí, coseno de x sí. Sí, vamos. más 1 sobre x, y después te va a quedar 3i al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Está bien? Porque este término ahora no depende de i, entonces es una constante, y este término no depende de i, para mí va a ser una constante. En todo caso, si quiero aplicar la regla de la derivada del producto, van a haber términos que van a ser 0. ¿Está bien? Lo que él plantea es, derivo esto con respecto a i por esto sin derivar, que es lo que está acá. Después, esto sin derivar por la derivada del coseno de x respecto a y. Eso va a ser 0. Entonces no aparece ningún término ahí. Y acá lo mismo. La derivada de este primer término respecto a y es 3i al cuadrado por este sin derivar, más este por la derivada de 1 sobre x con respecto a y. Como no depende de y, la derivada de esa parte es 0. Quedan solo dos términos. Y ahí se terminó. Este fue como más rápido. ¿Mm? Bueno, es cuestión de que uno se ponga a hacer ejercicios de derivadas parciales y que aparezcan los problemas, en todo caso, en la práctica.
y que van a aparecer porque se van a olvidar de que no se dieron cuenta de que había una variable acá. Van a haber errores. Parece que hasta es lógico que aparezcan y está bueno que aparezcan mientras uno hace la práctica, ¿no? Que no aparezca en otros momentos decisivos. Esto es mi WhatsApp. Esto. Bueno. Vamos con la interpretación geométrica. Bueno, la interpretación geométrica ya la repasamos para funciones de una variable. Pensemos la siguiente situación. Un segundo, esperen. Bueno, ahí estamos de nuevo. Bueno, interpretación geométrica entonces de las derivadas parciales. Habíamos hecho el repaso de la interpretación geométrica del cálculo de la derivada de una función, que muy bien dijeron, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Las derivadas parciales no van a ser muy lejanas a esa interpretación, solo que, por supuesto, geométricamente ya la cosa no es tan simple porque estamos en el espacio. Entonces, si yo tengo una función de dos variables, tengo una función z igual a f de xy, la gráfica de esta función z, ¿a dónde va a estar? ¿O qué tipo de característica va a tener que tener la gráfica de una función de dos variables? De una función de una variable, la gráfica es una curva. De una función de dos variables, la gráfica es una superficie. Una superficie que en esta presentación yo la estoy llamando S. En este dibujo, la superficie es lo que está pintadito en celeste. Todo esto, ¿no? Chan, vengo acá, todo esto es la superficie de la función. Que es bastante difícil hacer una superficie genérica en el espacio. Bueno, tomamos ese pedacito ahí de sabanita que anda por ahí en el espacio. Y nos vamos a parar en un punto en particular sobre esa superficie. El punto sobre el cual me voy a parar es este, que lo estamos llamando P, que si es un punto sobre esa superficie que es vista como la gráfica de una función, evidentemente las tres coordenadas de ese punto, que yo las estoy llamando A, B y C, respetan que la tercera coordenada de ese punto coincide con el valor de la imagen de la función en el par AB. ¿Está bien? Entonces, el elemento en el dominio de la función, el par AB, es este. El punto en la superficie es ese par que lo acompaña como tercera coordenada el valor de la función en el punto. Bueno, y hagamos estas interpretaciones. Sobre este punto, voy a ampliar un poquito, vamos a tratar de hacer un poco el mismo juego que se hizo cuando al principio presentamos las derivadas parciales. La primera derivada parcial surgió porque considerábamos el valor de i constante en, específicamente, el número b. En el espacio, si yo interpretara esa ecuación en el espacio, ¿qué es? ¿Qué tipo de superficie es en el espacio i igual a b? En el espacio, i igual a b. ¿Un plano? Mucho silencio, Hugo. Es un plano.
el plano proyectante sobre el plano XY, un plano que en todo caso lo pueden pensar paralelo al eje Z, y que justamente se entabla en que todos los puntos ahí en ese plano tienen una segunda coordenada igual a B. Ese plano sería el plano que yo hago acá, altito, 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 por acá, altito, altito, altito. Este es el plano I igual B, y que se apoya sobre esta dirección. Cuando yo planteo Z igual a F de XY en este sistemita e I igual B, lo que voy a hacer es la superficie gráfica de la función intersección con esta otra superficie que recién vimos que era el plano proyectante. En esa intersección entre superficies aparece una curva. Una curva que es la que ahí está marcada acá. Esta es la curva C1, que es la que se propone acá. Esa curva, intersección entre esas dos superficies, se la llama traza de esta superficie gráfica de la función en el plano I igual B. Ustedes habrán visto las trazas, seguramente en álgebra y geometría, cuando veían las trazas de un plano, que era la intersección del plano que ustedes tenían con los planos coordenados. Bueno, en este caso se está trabajando con una traza que es intersección de mi gran superficie con uno de los planos proyectantes, que en este caso es el plano I igual B. Entonces esa curva C1 la llamamos traza de S en el plano I igual B, una intersección entre superficies. De la misma manera, no voy a en este momento ensuciar más el dibujo, de la misma manera ahora, lo que hacemos es buscar la otra traza que se corresponde con ahora hacer la intersección de la gráfica de la superficie con este plano ahora proyectante, el plano X igual a A. El plano X igual a A, nada que ver con este, ahora es el que se apoya sobre esta dirección y es perpendicular al plano XY. Ese plano intersección con la superficie genera otra curva, que es la curva que está marcada acá, que es la que nosotros llamamos C2. La traza de S en el plano X igual a A, es otro plano proyectante. ¿Qué pasa con estas trazas? Cada una de ellas ahora es una curva. Entonces, vuelvo para atrás. Esta curva C1, que surgió de considerar en la función que I siempre vale B, en definitiva, vengo acá y digo, C1 es Z igual a F en el par XB sobre el plano I igual B. Esta función, en donde mantenía constantemente la segunda coordenada con el nombre B, era la que nosotros habíamos llamado G chiquitita de X en la presentación inicial. Y para la C2, si yo tengo el plano X igual a A y pongo Z igual a F en AI, esta fue la función que nosotros llamamos G mayúscula de I. Es decir, que estas curvas terminan siendo, en el plano correspondiente, porque es en planos distintos, las gráficas de aquellas funciones en una variable que eran esas funciones auxiliares. La G chiquitita por un lado y la G mayúscula por el otro. Entonces, si la curva C1 es la gráfica de esta función G chiquitita sobre ese plano proyectante, cuando yo calcule G' en A, digo, yo sé lo que es la derivada de una función de una variable en un número. Sé la interpretación geométrica que tiene. La derivada de la función de una variable en un punto, dijimos todo el tiempo, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto en el cual me estoy parando. Entonces, si esta derivada existe,
porque puede pasar que el límite del cociente incremental no exista. Si esta derivada existe, este numerito representará la pendiente de la recta tangente de esta recta tangente, que la estoy llamando T1, a la curva C1, en este punto concreto. Entonces, la derivada es la pendiente de esta recta tangente T1 en ese punto en el cual decido pararme. Pero como G' en A coincidía con la derivada parcial con respecto a X en el para B, lo que estamos dando a entender ahora es que los numeritos derivadas parciales, o en este caso la derivada parcial de F respecto a X, sigue representando la pendiente de una recta tangente, pero esta recta tangente es tangente A. Una curva que surge por intersectar la superficie gráfica de la función con un plano proyectante de la forma I igual a B. O sea, siguen representando pendientes de rectas tangentes, solo que ahora se me dificulta un poco presentar la curva de la cual esas rectas son tangentes. Esas curvas surgen de intersectar la superficie gráfica de la función con planos proyectantes. Entonces, de la misma manera, para esta función G mayúscula, si existe para esta G mayúscula la derivada en B, va a tener que ver con la pendiente de la recta tangente a la curva C2 en ese punto. Y la derivada de esa G mayúscula en B es lo que nosotros habíamos llamado derivada parcial con respecto a I, en el para B. Y esta también es la pendiente, pero de esta de recta T2. Para la T2, obviamente, tengo que decir tangente a qué curva. Bueno, a la curva C2, que surge de intersección de estas dos superficies. Que es un poco lo que está escrito acá abajo, ¿eh? Esto está bien escrito, digamos, ahí hice mucho chiquero en la pizarra. Pero bueno, cada una de esas derivadas parciales se pueden seguir interpretando como pendientes de rectas tangentes. Tengo que ser cuidadoso en la forma en la que defino esas rectas tangentes, ¿no? ¿Hasta acá todo bien? ¿O más o menos? ¿Os parece? Bien. Bueno, este es un ejercicio lindo para trabajar algunas cuestiones. Yo les presento este ejemplo, después lo vamos a usar en otros conceptos que vamos a ir a desarrollar la próxima semana, no la otra, el viernes que viene, Viernes Santo. Miren esta función muy particular. Esta función vale 0 siempre que la evalúe en un par en el que al momento de hacer el producto de los elementos del par, ese producto sea distinto de 0, y va a valer siempre 1 para aquellos pares ordenados en los cuales al momento de hacer el producto de los pares ordenados me dé 0. Es decir, el dominio de esta función es todo R2. No hay ningún par que esté esquivado porque la ley no me permite que yo valorice la función en algún par. Yo voy a tomar un par, XY, y me fijo. Los elementos que forman el par, al momento de hacer el producto entre ellos, ¿me da 0 o me da 1? Perdón, ¿me da 0 o no me da 0? Dependiendo de eso, es cuál es la imagen que yo le asigno a ese par ordenado. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que me digan cuánto vale la función en el par 1, 1, ¿ustedes qué me van a decir? 1. 0. 1 o 0. No hay muchas opciones. Pero la idea 0. no es pegarle de casualidad. Es 0. Porque las coordenadas del par son 1, 1. Entonces yo hago 1 por 1, eso me da 1. Lo importante es que no es 0.
Y si no es 0, estaría dentro de esta característica y acá tengo el valor de la imagen. ¿Ah? Por ejemplo, f en el par 0,3. Da 0. Digo, 1. Da, Me mezclé. claro, lo que da 0 es el producto de los Sí, elementos del par, ¿no? Hago 0 sí, por y 3, la 0. función da 1. No es difícil, a lo mejor cuesta al principio ubicarse, pero la idea es esa. Tomo los elementos del par, hago la multiplicación. ¿Me da 0? Listo, si me da 0 estaría cumpliendo con esta característica y la imagen es 1. Si no me da 0, está cumpliendo con esta característica y la imagen es 0. Bueno, conclusión. Esta función así definida rara, ¿qué conjunto imagen tiene? El conjunto 0, 1. Conjunto, no es intervalo. Es el conjunto formado solo por los dos numeritos, el 0 y el 1. Nada más. Y lo que ustedes pueden ver acá hacia la izquierda es la gráfica, una gráfica muy, muy particular, porque en realidad uno dice, y bueno, ¿dónde ubico a todos los pares que al momento de hacer la multiplicación de sus elementos, los que conforman el par, da 0? ¿A dónde ubico a todos estos puntos, los que están acá? Los que cumplen esa condición. Independientemente de, digamos, eso, o sea, al final te está diciendo que Z va a ser 0, Z va a ser 1, entonces son dos planos, No, no son dos planos. ¿no? No. No, la gráfica de la función primero no es un plano. Claro, porque es el conjunto de los dos, claro. Encima, no, porque encima, ahora vamos a analizar un poco la gráfica. Hay porciones de su dominio en donde la función siempre asume el valor numérico 0, entonces vos decís, es el plano z igual 0, pero no es el plano z igual 0, porque no es todo el plano. Hay parte del plano z igual 0 que no. Entonces uno dice, bueno, pero hay porciones del dominio donde la función siempre vale 1. Entonces uno dice, ¿la gráfica es el plano z igual 1? No. La gráfica es esto que te proporciono acá, un tanto extraña. Por eso es que intento visualizarla desde otro lugar. ¿Por qué la gráfica es esta? Fíjense, digo, analicen a dónde uno encuentra a pares ordenados que al momento de hacer la multiplicación entre sus coordenadas, el resultado es 0. ¿A dónde encuentro a los pares ordenados que al momento de hacer la multiplicación entre sus elementos, el resultado sea 0? Sobre los ejes X e Y. Sobre los ejes. Exactamente. Entonces, claramente, los pares ordenados que cumplen con esta condición van a ser aquellos pares ordenados que están sobre los ejes coordenados. Entonces, por eso, sobre los ejes coordenados, acá hay un espacio en blanco, la función siempre toma el valor 1. Entonces es como desplazar la cruz que se forma siendo el eje X y el eje Y a la altura de z igual 1. Una cruz. Para el resto de los pares ordenados, lo que se estaría cumpliendo es esta otra condición, que el producto de los elementos que forman el par no me da 0. Entonces la imagen para todos ellos es el valor 0. Entonces para todos los que quedaron, la función siempre toma el valor z igual 0. Por eso es que va a sombrear parte del plano z igual 0. Y lo que no queda sombreado es justo este sector que se corresponde a los ejes X e Y, porque justo sobre ellos la función toma el valor numérico 1. La gráfica es eso, esas porciones pintadas de celestes y esa recta, esa cruz pintada de celeste a la altura de z igual 1. Esta es la gráfica. Ahora bien, después de interpretar un poco cómo es esta función, sí. ¿Por qué la función 1, 1 da como resultado 0? Mirá, el par es el 1, 1, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Entonces vos tenés que fijarte acá en qué rango entraría. Si el par 1, 1 es un par que cumple esta condición, o es un par que cumple esta condición. Ah, claro. ¿Te acordás
cuando uno en análisis matemático uno definía funciones de atramos, uno decía, la función es 2x más 1 si x es mayor o igual a 1. Y es 5 si x es menor que 1. Entonces yo te decía, bueno, ¿cuánto vale f en 3? No puede tener valores distintos. Decías, el 3, ¿dónde está dentro de esta característica? Y el 3 cumple con esta condición. Y si el 3 cumple con esta condición, la ley que rige para el 3 es esta. Claro. Sí, Acá sí, sí, estamos sí. haciendo lo Me varié mismo. por el 1 por 1 de Sí, ahí. no, ya sé. Ya sé que no se marea, obvio. O sea, sería el plano cero, como que sería el plano cero, pero subió los ejes para arriba, porque no corresponderían. Igual cuando uno dice el plano A cero, la cruz. no existe esto, ¿no? El plano z igual 0, es lo que te Sí, quiero sí. decir. Bueno, ponele que esa sea tu interpretación. Digo, es una parte del plano z igual 0 porque hay una cruz que no se pinta sobre el plano z igual 0, sino que se pinta sobre el plano z igual 1. Estaría bueno hacer la corrida acá como hacemos en el GeoGebra, pero no lo puedo hacer. Bien, a todo esto, ¿a qué viene este ejercicio? Dice, encuentre el límite de esta función cuando el par xy tiende al 0, 0, pero a lo largo de la recta y igual x. Quería esto, me lo voy a llevar un poquito sucio al dibujito. Bueno, quiero, dice, encontrar el apartado A, el límite de la función cuando el par xy tiende al origen a lo largo de la recta y igual x. Apartado A. El límite cuando el par xy tiende al origen, pero a lo largo de la recta y igual x. Entonces, cada vez que nosotros decidimos calcular un límite, cuando uno decide acercarse por una trayectoria de acercamiento al punto, recuerda, nosotros ponemos, nos vamos a acercar por esta recta, y entonces valorizábamos la función en pares de la forma xx, nos fijamos qué nos da, y después terminamos calculando el límite cuando x tiende a 0 de justamente f en el par xx. Veremos qué queda. Si yo tomo pares de la forma xx, ¿no? Yo estoy parada en el origen, esto es el dominio, y me acerco acá por la recta y igual x. Para todos estos puntitos, excepto para el origen, que lo dejo afuera, para todos estos puntitos, la función, ¿qué valor toma? X cuadrado. No hay ninguna ley acá donde aparezca el y al cuadrado, el x al cuadrado, coseno de y, seno de y. La función toma dos valores, o 0 o 1. 1 va a ser el valor para eso. ¿Seguro? 0. No, 0, perdón. A ver, o es 0 o es 1. Sí, Lo que pasa es que hay que justificarlo. Por ahí nunca te va a dar 0. Es que se te mezcla también el resultado de la multiplicación con el de la función. Bueno, esto es para un viernes a las 8 de la mañana, para que activen. Bueno, me paro en un par cualquiera dentro de esta recta, excepto para el origen, y todos estos pares, los dos elementos son iguales y ninguno es igual a 0. O sea que cuando yo haga el producto de los elementos del par, el número va a ser distinto de 0 y la función en todos ellos va a ser 0. Por supuesto, acá aclaro, para x distinto de 0.
porque para el único en el cual esa observación yo no la puedo seguir considerando. Entonces tendría que al momento de calcular el límite por esa trayectoria, me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 0. Y eso es 0. Apartado A, listo. Ahora dice, pruebe que f no es continuo en el origen. ¿Cómo lo pruebo? Habría dos maneras en este caso. ¿Qué significaba que una función fuese continua en un punto? ¿Se puede demostrar, profe, mostrando que el límite no existe? Se puede. ¿Y cómo mostrarías que no existe? Estaría muy bien. O sea, tendría ese límite acercándose por X y por Y. Bueno, dale, hagamos eso. Esa es una Sí. opción que está buena. Podría ahora proponer acercarme al origen, en este caso por el eje X. Entonces, si considero X igual a 0, igual 0, me quedaría f en el par X 0. F en ese tipo de pares. ¿Qué me da la función? En pares de la forma x0. 1. Claro, 1. como el producto de los elementos del par va a cumplir con esta condición, la función va a ser 1. Y entonces cuando calcule el límite, cuando y tiende a 0 de la expresión, la tengo con poner la variable en cualquier cosa. Cuando x tiende a 0 de f en el par x0, esto es el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 1, y eso me da el valor de la constante. Entonces ahora digo, ¿qué hago? ¿O qué tengo para decir, dado que ya hice el apartado A y ahora estoy haciendo el apartado B? Que los límites son distintos. Entonces, No es No es No continuo. existe. está bien, lo que uno dice es, los límites son distintos por trayectorias distintas de acercamiento al punto. Entonces, obviamente, gracias a eso, del momento en que encontré dos trayectorias distintas que se acercan al punto y que los límites son distintos, por supuesto que el límite no existe. Así que eso es un poco lo que habría que escribir, ¿no? Para no embarrar demasiado acá toda esta pizarra. Por trayectorias distintas. Digo, ¿qué es lo que escribiría? Por trayectorias distintas de acercamiento al origen, los límites que obtengo son diferentes. Por lo tanto, no existe, conclusión de eso, no existe el límite cuando el par xy tiende al 0, 0 de la función. Y si no existe el límite, obviamente f no es continuo en el 0, 0. ¿Puede ser una discontinuidad salvable? No. Ese salto ahí finito no. ¿Te acordás en análisis 1? Las discontinuidades eran evitables o salvables, como decís vos, cuando el límite existía. Y lo que pasaba era o que la función no estaba definida en el punto, o estaba definida en el punto, pero te daba otro valor. Pero la condición para hacer una discontinuidad salvable es que el límite tenía que existir. Okay. No es lo que sucede acá. De todas maneras, ese tipo de situaciones de hablar de una discontinuidad evitable para funciones de dos variables no es algo que nosotros trabajemos. Eso se usa más bien para funciones de una. Pero tendría sentido aplicarlo igual, ¿eh? No digo que no. Bien, listo, apartado B. Ahora tengo que mostrar que las derivadas parciales en el origen existen. Tengo que mostrar que las derivadas parciales en el origen existen. Si me permiten, esto lo voy a borrar. Total, lo tienen en la propia grabación, para no perder el enunciado todo el tiempo. Bueno, como la ley es muy particular de la función, al momento de calcular la derivada parcial, no me queda otra que recurrir a la definición. No me queda otra. Entonces,
derivada parcial de f respecto a x en el origen. Límite, cuando h tiende a 0, de f en 0 más h, 0, menos f en 0, 0, sobre h. Estoy aplicando la definición que habíamos dado formal por acá arriba. La derivada parcial con respecto a x en el origen, y vengo acá. Acá pongo 0, acá pongo 0, acá pongo 0, acá pongo 0. Eso es lo que está escrito en la pizarra. Bueno, ¿qué queda? Límite, cuando h tiende a 0, de acá abajo queda el h. Y ustedes me dirán, f, en definitiva, se está evaluando en el par h0. ¿Cuánto vale f en este par? 1. Bien, porque como el par es h0, ya que una de las coordenadas haya sido 0, provoca que aparezca esta situación y entonces la imagen es 1. Fantástico. Menos. F en el 0, 0. 0. 1. 1. 1. El resultado de nuevo. Luego, el par 0, 0 cumple con esta condición y entonces la imagen es 1. Bueno, entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. 1 menos 1, 0, 0 sobre h. Esta fracción es igual a 0. No hay una indeterminación como habitualmente uno tiende a confundirse. Para que haya una indeterminación, en una fracción, el numerador debería tender a 0, al momento de tendencia de la variable, el denominador tendería a 0, y tendría a lo mejor un 0 sobre 0. Acá no llego a eso, porque desde el momento en que tengo 0 dividido h, y h es una variable que si bien se va a ir acercando a 0, no es necesariamente 0, 0 dividido h es 0. Es decir, 0 dividido 0,1. 0. 0 dividido 0,001. 0. Al 0 lo estoy dividiendo por un número que 0 no es. Entonces no hay indeterminación acá. Esto en definitiva es el límite cuando h tiende a 0 de 0. ¿Y eso cuánto es? 0. Bueno, de la misma manera van a poder calcular, se los dejo como tarea, que en realidad es cambiar acá en vez de poner 0 más h0, es 0, 0 más h, el resto es igual. De la misma manera van a llegar a la conclusión de que esta otra derivada parcial también vale 0 en el origen. Entonces yo lo que hago es ahora recordar lo que yo conocía de análisis matemático 1. Para funciones de una variable, ¿cómo se relacionaba el concepto de derivabilidad con el concepto de continuidad? ¿Quién implicaba a quién? Ojo, piensen, ¿eh? Si una función es derivable en un intervalo, es continua, en un intervalo cerrado es continua en el abierto, ¿era? No, no, no. En realidad nosotros hablábamos pensando en un punto. Después se extendía, por supuesto, como no, a trabajar sobre un intervalo. Pensemos en un punto. ¿Qué dirías? Derivable implica continua. Eso. Si una función en un punto es derivable, uno podía demostrar que la función en ese punto era continua, ¿no? Entonces acá, en análisis matemático 1, uno sabe que si f, pensando en una función de una variable, es derivable en x igual a, automáticamente esto implicaba que f fuese continua en x igual a. Bárbaro. Ahora estamos en análisis 2, y en análisis 2 de alguna manera es como que esto de la derivabilidad ya no cuenta, estamos hablando de la existencia de derivadas parciales. En análisis matemático 2
este ejemplo me está mostrando que si la derivada parcial de una función con respecto a x, por ejemplo en el origen, existe, vale 0, y también vale 0 la derivada parcial de f respecto a y en el origen, esto no quiere decir que f sea continua en el origen. O sea, en muchas cosas nosotros copiamos y pegamos lo que vamos viendo de análisis 1 a análisis 2, pero no es tan simple el copiar y pegar. No es tan directo, no siempre se concluye lo mismo. Entonces, que ahora en análisis 2 existan las derivadas parciales en un punto, no me garantiza que la función sea continua en el punto. Entonces este ejemplo viene a brindar esa situación. Encontré una función que si bien en el punto no es continua, las derivadas parciales sí. Porque en realidad cuando uno ve y calcula las derivadas parciales, decide acercarse al punto en una dirección establecida. Y cuando uno habla de límite, habla de continuidad, está hablando del cálculo de un límite donde ustedes saben que se puede acercar al punto desde cualquier dirección. Es un poco eso lo que sucede. Así que tengan en cuenta este ejemplo, porque vamos a volver a este ejemplo en algún momento en las clases que siguen. Entonces, bueno, eso, ¿no? Recordemos la vinculación entre la derivabilidad y la continuidad en funciones de una variable, que es lo que hicimos recién, y ahora con este ejemplo, ¿qué es lo que uno puede concluir para dos variables? ¿No? O sea, la existencia de las derivadas parciales no me garantiza que la función tiene que ser continua en el punto. Para nada. Bien. Derivadas de orden superior vienen ahora. Cuando uno trabaja con funciones de una variable, si ustedes recuerdan, habrán visto derivadas de orden superior también, que no era más que decir lo siguiente. Cuando yo tengo una función, digo, a esa función la derivo. Y obtengo una nueva función. Ahora, a ella misma, que no es más que una función nueva, la puedo querer derivar otra vez. ¿Y cómo se definía esa derivada? ¿Cómo se llamaba? La derivada de la derivada. ¿Cómo la nombramos nosotros? Derivada segunda. Y la notación es la que usábamos los dos primitas. Y otra vez de nuevo, acá tengo una función, que a lo mejor lo que yo puedo querer hacer con esa función que acabo de encontrar, la puedo querer derivar otra vez. Y ahí obtengo la tercera derivada. Cuando ya tengo una derivada de orden muy, muy grande, qué sé yo, si yo a una función la quiero derivar 10 veces, no vamos a poner 10 primitas, imagínense si la quiero derivar 50 veces, no me alcanza el renglón para poner los primitas. Entonces, la notación compacta, ya para cuando la derivada es de un orden mucho más grande, es esta. Derivada de orden n de la función. Estoy derivando n veces a la función. Para derivada segunda, tercera, la derivada cuarta, se suelen usar los números romanos, derivada quinta también, pero ya para con una derivada muy grande, esta es la notación que usamos. Pero digo, aprendimos a derivar a la función que ya teníamos derivada y a volver a derivarla. Esas son derivadas de orden superior. Ahora, yo tengo una función de dos variables. Aprendimos que para esa función de dos variables yo puedo calcular la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, que son nuevas funciones. Entonces, como son nuevas funciones, puedo querer de cada una de ellas también calcular sus respectivas derivadas parciales. O sea, como que de cada una de ellas pueden salir esas dos flechas de nuevo. Entonces, de esta me puede interesar de ella derivarla otra vez con respecto a x, o a ella derivarla, pero esta vez con respecto a y. Y de esta, lo mismo. De ella me puede interesar calcular la derivada parcial con respecto a x, o de ella me puede interesar calcular su derivada con respecto a y.
ya el arbolito tiene muchas ramas que se expanden. Así que vamos a hablar de derivadas de orden superior, pero acá me doy cuenta que empiezo a tener un montón de posibilidades. Cuando antes el camino era directo, en una sola dirección, acá las ramas se abren mucho más. Imagínense que si yo, ahora de estas nuevas que obtengo, quiero volver a derivarlas parcialmente, de cada una de ellas se vuelven a abrir 2 ramas. Bueno, son un montón. La posibilidad de hablar de un montón de funciones de derivadas parciales de orden superior. Entonces, vamos a presentarlas y con las notaciones que habitualmente se pueden usar, ¿no? Entonces, una función de 2 variables, de la cual yo puedo calcular las derivadas parciales, y que en definitiva son nuevas funciones, podemos querer calcular las derivadas parciales de cada una de ellas. Y aparecen esas 4 que yo les marqué en el arbolito, son estas 4. Esta, esta, esta y esta. A esas se las llama las segundas derivadas parciales. Y la notación, tienen que tener un poquito de cuidado, dependiendo si usan la de los subíndices o la de la D dibujada. El orden, digamos. Me parece que lo van a ver acá, por ejemplo. Miren esta, de acá abajo. Supongamos que yo tengo la derivada parcial de f respecto a y a ella la quiero derivar con respecto a x. La opción sería ponerlo entre paréntesis, el sub x, o puedo sacar los paréntesis y dejar como subíndice directamente y x, entendiendo que la lectura es hacia allá. Primero la derivé respecto a y luego la derivé con respecto a x. Si la notación que uso es la de la D dibujada, esa D dibujada siempre aparece del lado de la izquierda. Entonces, acá estaría diciendo, a la derivada parcial de f respecto a y, la voy a derivar respecto a x. Entonces, la notación compacta sería, en el numerador aparece esta notación, como si estuviese ese cuadrado afectando solo la D dibujada, y acá la lectura es en este sentido. Primero derivé respecto a y luego derivé respecto a x. No es el mismo orden en la presentación de las variables dependiendo de cuál de las 2 formas de nombrar las segundas derivadas parciales yo use. Solo para destacar en el caso de que tenga que hacer las segundas derivadas parciales con respecto a la misma variable, en la notación de la D dibujada, fíjense cómo queda acá. Como estoy derivando 2 veces con respecto a x, se puede esto compactar en esta notación. En vez de poner este rulito X, uno al lado del otro, lo compactamos. Esto es notación. Cada vez que yo vea una notación como esta, interpreto que estoy derivando parcialmente a f con respecto a x y a x una vez más. Notación, una forma de anotarlo, de que todos entendamos lo mismo. Bueno, manteniendo ese cuidado, ahí tenemos entonces las segundas derivadas parciales. No vamos a perder tiempo en definir las terceras derivadas parciales, ya no. Más o menos esta es un poco la idea. Y propongo que hagamos las segundas derivadas parciales para esta función. Quiero las segundas derivadas parciales. Voy a dejar un cachitín ahí arriba. Para eso lo primero que tengo que hacer es calcular las primeras derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x. A ver si lo podemos calcular. Acá tengo suma de 2 términos. Quiero derivar esto parcialmente con respecto a x. La y es un número.
A ver, ¿alguno que se anime a empezar? No me Menos acuerdo i. bien cada. Sí, perdón. Menos i, seno de xy. Eso. Menos i, seno de xy. ¿Está muy bien? Esto es por... tengo una composición, la función coseno evaluada en x por y. Entonces, regla de la cadena es la derivada de la función de afuera, o sea que la derivada del coseno es menos seno, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Nada más que ahora es la derivada de la de adentro respecto a x. Entonces, cuando tengo x por un número, la derivada es el número. Aparece esto. Más Seguimos. coseno de i. Más, Sí. Coseno de i. bien. Y ahí se termina, ¿no? Porque después esto no depende de x, así que la derivada de esa parte sería 0. Y ahora vamos a ver la derivada parcial de f respecto a y. A ver cómo queda. Menos x, seno de xy. Más x. No, menos. Ponele más x, Menos x. Sí, está bien. más Menos x. seno de y. Bien, entonces si querés sí, ahí, cuando te diste Claro. cuenta de eso, ponemos menos seno de y. Fantástico. Hasta acá, esa primera parte. Ahora vamos a hacer las otras. F, X, X. ¿Cómo quedaría? Capaz que me convenga, esperen, porque acá no voy a tener mucho espacio. Voy a copiar acá la derivada parcial con respecto a y, que es la que obtuvimos recién. Así tengo más espacio abajo. Menos. Menos i coseno de xy. Ahí voy, Un segundo. Menos x seno de y. Así borro esta y tengo más espacio para trabajar abajo. Esto quedó medio feucho ahí, ¿eh? Menos x seno de y. Bueno, ahora está. Voy a tener más espacio. Bueno, ahora sí, me decías, fx, x. Menos i coseno de xy. Menos y coseno de xy. ¿Y qué más? Nada más. ¿No estaría faltando algo? Ah, sí. Falta derivada de xy. La Que derivada queda de un- esto respecto a x, que es y de nuevo. Sí, sí. Que cuando lo pongo con este, puedo dejar el y cuadrado. Después, Te queda 0. bien. Fxy. A esta, pero la derivo con respecto a y. Esta, pero con respecto a y. Silencio. Acá tengo un producto. Chan. Y acá tengo este término. Cuando yo quiera derivar este producto con respecto a y, la derivada de esto con respecto a y, ¿qué es? Menos 1. 1, entonces menos seno de xy, porque se va sin derivar. Después, más este, que en todo caso me queda menos y, por la derivada de esto con respecto a y. Se puede poner i cuadrado y coseno de xy. No. No. Estoy derivando esto con respecto Y a y. x. Y por x. Ah, es por x. Claro. Menos y por x. Exactamente. El coseno de Por esto y lo de adentro es por x. Está bien. El de adentro es por x. Es por x. ¿Y después qué sigue? La derivada de esto que me falta con respecto a y. Menos seno de y. Menos seno de y.
Fantástico. Ahí tengo entonces las dos derivadas parciales, las derivadas parciales de segundo orden, de haber considerado fx. Ahora vamos a trabajar con esta. Entonces, f y x. ¿Qué me queda? Acá tengo producto. Y acá tengo esto. A esta la derivo con respecto a x. Ustedes miren esta ley nada más. Y la derivan con respecto a x. Cuando derivo esto con respecto a x, menos seno de xy. Menos seno de xy. Y ahora menos x. Y la derivada de esto con respecto a x. Todo el tiempo es con respecto a x. Queda y Ujú. por coseno de x. Y después esto lo derivan con respecto a x. Menos seno de y. Y ahora tengo que hacer la derivada parcial de f con respecto a y dos veces. Entonces, a esta como está, la derivo otra vez con respecto a y. Esto va a quedar porque es constante para la y. ¿Y cómo queda la derivada de esto con respecto a y? Con respecto a y. La x es una constante. X coseno de x. Entonces ese x con este se va a juntar, coseno de xy. Y después la derivada de esto con respecto a y. Esta x es una constante. Y la derivada de esta parte con respecto a y. Coseno de y. Bien. Costó este, ¿eh? No importa. De a poco uno se va a habituar. Listo. ¿Qué se observa de lo que acabamos de encontrar? Hay 4 segundas derivadas parciales, pero ¿qué pueden ver? Que las derivadas cruzadas son iguales. Estas dos son iguales, ¿no? Esta es igual a esta, tiene la misma ley. La misma, nada más que acá, bueno, dice y por x, acá aparece x por y, no pasa nada, son iguales. Y la verdad es que no es casualidad que hayan dado iguales, sino que era lo esperable que den iguales. No para toda función las segundas derivadas cruzadas tienen que ser iguales, tienen que cumplir una condición que esta función la cumple. Entonces por eso se da la igualdad. Y hay, por supuesto, un teorema que avala eso, que es el teorema de Clairaut, que es este que ustedes ven acá. El teorema de Clairaut justamente asegura que siempre que yo tenga una función definida sobre un cierto conjunto de, habitualmente hablamos de disco, como lo que antes era un intervalo, ahora es un disco, y si las dos derivadas cruzadas, la derivada parcial de f respecto a x y luego con respecto a y, y la otra con respecto a y y luego con respecto a x, las dos son continuas, entonces necesariamente sobre todo ese disco las funciones cruzadas, las derivadas segundas cruzadas tienen que ser iguales. Y en el caso en el que nosotros estábamos trabajando, tanto esta, y como las otras también, todas, son todas continuas. ¿Por qué puedo asegurar que todas las que están involucradas, al menos en esta propuesta, son todas continuas y en R2? Porque esto lo van a tener que usar muchas veces en las justificaciones de los ejercicios. ¿Por qué son continuas? A ver, algún argumento convincente. Porque yo sé que decir que una función es continua en un punto es plantear que el límite existe y que vale lo mismo que la función en el punto. Pero no vamos a andar diciendo eso. Puede ser, profe, porque seno y coseno
ambas son continuas por definición, y estas funciones son composiciones de eso, digamos, suma de esas en realidad. Sí, exactamente eso. Si hubiese aparecido un polinomio, uno dice, bueno, por ser polinómica es continua y listo. Acá pasa un poco eso. Las funciones seno y coseno en dos variables también son continuas, y sumas, restas, multiplicaciones y composiciones con expresiones que son continuas también va a resultar continua. Así que en todo caso uno podría decir que son funciones continuas por ser suma, resta, multiplicación y composición, no hay divisiones acá, de funciones continuas. Esa sería una buena estrategia para mostrarlo con un argumento que es convincente, sin plantear ningún límite ni ninguna otra cosa más formal que esa. Bien, hasta ahí el concepto entonces del teorema de Clairaut, y solo mostrarles que estas segundas derivadas parciales suelen estar involucradas con lo que nosotros después vamos, no lo vamos a trabajar nosotros. Nosotros vamos a trabajar sobre el final de la materia el concepto de ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones en las que están involucradas funciones, y están involucradas las derivadas de esas funciones. Pero se dicen ecuaciones diferenciales en derivadas parciales cuando en las ecuaciones están involucradas funciones y sus derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, esto es una ecuación en derivadas parciales. Aparece una función que no sé quién es, que voy a tener que ver quién es la función o las funciones que verifican esta ecuación, en la que la función u que estoy buscando de dos variables es una función que cumple que al derivarla dos veces con respecto a x y al derivarla dos veces con respecto a y, la suma de esas expresiones me da 0. Aquella función que verifique esta ecuación, en este caso particular, tiene un nombre, es una función armónica, y a esta ecuación se la conoce como la ecuación de Laplace. Por supuesto, lo único que vamos a hacer, pues no vamos a trabajar esto nosotros en análisis 2, creo que lo trabajan ustedes en matemática superior. Lo único que en este contexto yo hago es presentarles estas situaciones que pueden llegar a manejar en años posteriores, y donde, por ejemplo, la idea solo de este ejercicio es que ustedes muestren que la función que tiene esta ley, e a la x por seno de y, es una función que verifica la ecuación de Laplace. Y por lo tanto esta función se la puede nombrar como una función armónica. Pero digamos, este contexto se los presento porque en algún momento capaz lo vean más adelante, no con nosotros, y lo único que pretendo es que cuando ustedes verifiquen que esta función cumple con esta ecuación, que se metan a justamente a esta función derivarlas dos veces con respecto a x, derivarlas dos veces con respecto a y, y que verifiquen que cuando suman esas dos expresiones la suma da 0. Eso es lo que yo quiero. Nadie va a estudiar nada de esto, nadie. Así que como tarea les queda poder llegar a mostrar que esta función realmente verifica la ecuación de Laplace. Hay otras ecuaciones, ecuaciones de onda, ecuaciones de calor, que aparecen en la solución, en el planteo de la ecuación, el uso de derivadas parciales, pero no es algo que nosotros vamos a trabajar en absoluto, ¿no? Así que la idea es esta, que muestren esta parte, nada más. Cuentitas, son como hicimos recién para la función anterior, van a tomar la ley, la van a derivar dos veces con respecto a x, la van a derivar dos veces con respecto a y, van a ver que la suma da 0, y no más que eso. Bien. Bien, 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 bien. Bien, entonces. Y esto, a dejar. Bárbaro.